Principios básicos de la secreción gástrica. El estómago es un órgano muy importante a nivel secretor, pero no hay que olvidar que además de eso es un reservorio muscular, donde entra el alimento después de haber sido deglutido. Realmente los jugos gástricos representan la primera fuente importante de la capacidad secretora del aparato digestivo, sin olvidar pues, los efectos benéficos que tiene la saliva. A pesar de ser un órgano tan importante, la extirpación quirúrgica de casi todo el estómago, por lo general, permite una nutrición adecuada. El único hecho que pues, es necesario reemplazar sería la vitamina B12, que es una vitamina esencial para la función hematológica y neurológica, y al no estar el estómago, pues sería necesario administrar la vitamina B12 por vía parenteral. Las secreciones gástricas, además de la digestión de los nutrientes, sirven para esterilizar el alimento. Esta sería la anatomía funcional del estómago. Tenemos el cardias, que es la entrada del estómago, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el esfínter terminal del estómago, que es el esfínter pilórico. El músculo liso del estómago tiene una capa circular, una capa longitudinal, pero también tiene fibras oblicuas que ayudan al movimiento de mezcla. Aquí está. Cuando el alimento llega al estómago, cuando del esófago pasa al estómago, primero se localiza en el fondo. Allí en ese fondo se producen ondas peristálticas que van avanzando a través del cuerpo, llegan al antro pilórico y al encontrar el píloro, el esfínter pilórico parcialmente cerrado, muchas de esas ondas se devuelven encontrándose con las ondas descendentes. Esto forma como un remolino que influye mucho en los movimientos de mezcla. Por eso decimos que el estómago es como una licuadora que permite que los nutrientes, los alimentos, se mezclen con las secreciones gástricas. La unidad funcional secretora del estómago es la glándula oxíntica. Vamos a ver de qué elementos está constituida esta glándula, que es muy hermosa desde el punto de vista funcional. La glándula oxíntica es una invaginación de la mucosa y es una especialización de las células cilíndricas del epitelio. En primer lugar, tenemos las células mucosas de superficie que producen especialmente moco. Allí también hay incluidas unas celulitas que se llaman células trébol, que son encargadas de producir factores que van a proteger la mucosa. Más adentro tenemos las células mucosas del cuello que producen moco, pero también producen bicarbonato, que vamos a ver más adelante es muy importante como factor protector de la mucosa gástrica. Si nos seguimos adentrando, encontramos las células parietales, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, necesario para la absorción de la vitamina B12. Luego encontramos las células SL, que son las mismas células enterocromafines, que son las que producen histamina. La histamina en el estómago estimula la producción de ácido clorhídrico. Luego tenemos las células principales, que son las que producen una enzima inactiva, que es el pepsinógeno, que cuando llega a la luz del estómago y hace contacto con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, que es una enzima muy activa, muy poderosa, especialmente para la digestión de las proteínas. También encontramos las células D. Estas células D producen una hormona que es la somatostatina, que es una hormona inhibidora de las secreciones del estómago. Es la gran hormona inhibidora del aparato digestivo. Y luego encontramos las células G, que son las que producen la gastrina, que es otra hormona. Esta hormona, en cambio, en el estómago es especialmente estimuladora de la secreción gástrica.
En estas figuras faltan dos células muy importantes, que son las células madres, que están aquí también localizadas en la parte alta de la glándula oxíntica, y son las que van a permitir que el epitelio tenga una renovación permanente. Más hacia el fondo encontramos las células productoras de la grelina, que vamos a ver que es una hormona muy importante para la regulación del apetito y la saciedad. Esos serían los componentes de la glándula oxíntica. Recordemos que la acetilcolina es el neurotransmisor estimulante que producen las neuronas postsinápticas postganglionares parasimpáticas. Y a nivel de la secreción gástrica, pues la acetilcolina la va a aumentar. En el cuerpo encontramos las glándulas oxínticas, que contienen especialmente células parietales y células principales. También en un sitio donde se produce una alta cantidad de moco. En cambio, en el antro pilórico encontramos especialmente las células G, productoras de gastrina, y las células D, productoras de somatostatina. Vamos a analizar la gastrina. Es una hormona que es el principal regulador de la secreción gástrica. Fue aislada en 1964 y su receptor fue identificado en 1992. Como vimos, es una hormona que estimula la secreción gástrica, pero también tiene otros efectos. Estimula el crecimiento de la mucosa, o sea, estimula las células madres. Tiene papel en la carcinogénesis, como vamos a ver, y tiene también efecto incretina. El efecto incretina se refiere a que estimula las células beta del páncreas para liberar insulina. Las células G productoras de gastrina se encuentran especialmente en las glándulas oxínticas del antro gástrico. Sin embargo, hay otras regiones donde también se produce la gastrina, como es el intestino delgado y el páncreas. Y últimamente se ha descubierto en otros órganos como el cerebro, las glándulas suprarrenales, las vías respiratorias, los ovarios y los testículos. Sin embargo, en estos sitios, pues no se sabe todavía cuál es el papel funcional de la gastrina. Estos serían los sitios donde se produce la gastrina. La mayor cantidad en el antro gástrico, una pequeña cantidad en el duodeno y en el yeyuno. El receptor de la gastrina se llama receptor CCKB. Es muy parecido al receptor de la colecistoquinina, que es una hormona duodenal, el cual sería el receptor CCK. O sea que ellas comparten este receptor que es muy parecido para las dos hormonas. El de la gastrina sería CCKB y el de la colecistocinina CCKA. La gastrina estimula tanto las células enterocromofines como las células oxínticas o células parietales para aumentar la producción de ácido clorhídrico. Por eso decimos que la gran hormona estimulante de la secreción gástrica. Y aquí vemos que la mayoría de las células G están en el antro pilórico. Los alimentos que más estimulan la producción de gastrina son las proteínas, los péptidos y los aminoácidos.
Es importante tener en cuenta que un parásito, una bacteria, el Helicobacter pylori, es un factor patológico que inflama la mucosa gástrica. Esa inflamación hace que se liberen citoquinas y esas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, estimulan las células G para producir mayor cantidad de gastrina. O sea que cuando tenemos la presencia de este parásito a nivel gástrico, la producción de gastrina está aumentada y por ende la producción de ácido clorhídrico, lo cual lleva muchas veces a inflamaciones severas del estómago, incluso la producción de úlceras gástricas. Aquí vemos las células G. Observemos que las células G reciben varios estímulos. Por ejemplo, la acetilcolina estimula a las células G para que produzcan más gastrina. En cambio, las células D liberan somatostatina que inhibe a las células G. O sea que las células G cuentan con un factor estimulante que es la acetilcolina y un factor inhibidor que es la somatostatina. La distensión gástrica y la ingesta de proteínas aumenta la secreción de gastrina. Pasemos a la siguiente hormona, la somatostatina. Decíamos que es la gran hormona inhibidora. Recordemos que en el hipotálamo se produce también somatostatina, cuya función es inhibir la producción de hormona del crecimiento por parte de la adenohipófisis. La somatostatina a nivel del aparato digestivo inhibe la secreción gástrica, pancreática, biliar e inclusive disminuye la producción de saliva en las glándulas salivares. Además, disminuye la motilidad gastrointestinal, la contracción de la vesícula biliar y el flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo. Por eso decimos que la somatostatina es la gran hormona inhibidora del aparato digestivo. Tenemos la grelina, que es un péptido de 28 aminoácidos que aumenta el deseo de comer. Por eso le decimos que es oresigénico. Esto quiere decir que produce hambre. Por eso la grelina, muchos la llaman la hormona del hambre. El fondo, la parte alta del estómago, es la fuente más importante de células productoras de grelina. Sin embargo, pues se ha visto que también se puede producir en el intestino, en el páncreas, en la hipófisis, en el riñón y la placenta. La grelina es una hormona antagónica de la leptina, que es una hormona que se produce en el tejido adiposo y que disminuye el deseo de comer. Por eso a la grelina la llaman la hormona del hambre y a la leptina la hormona de la saciedad. Además, en el hipotálamo, la grelina estimula la secreción de hormona del crecimiento al incrementar la ingestión alimentaria. Por eso, cuando hay niveles de grelina muy altos, generalmente la persona tiene aumento de peso. Aquí lo vemos muy bien. Antes de comer predomina la grelina sobre la leptina. En cambio, después de comer, cuando estamos saciados, pues predomina la leptina sobre la grelina. Por lo tanto, la grelina se aumenta durante los estados de ayuno o cuando la ingesta de alimentos está disminuida por cualquier causa, fisiológica o patológica. El hambre, pues, es la sensación fisiológica que indica la necesidad de ingerir alimentos, y la saciedad es la sensación de no ingerir comida durante cierto tiempo. Estos dos mecanismos son regulados especialmente por el hipotálamo y el sistema límbico. Realmente tenemos ciclos hambre-saciedad que regulan la homeostasis energética. Aquí la tenemos, la grelina, la hormona del hambre, incrementa el apetito y promueve la ganancia de grasa. La leptina, que sería la hormona de la saciedad producida por el tejido adiposo, incrementa la sensación de saciedad y evita que ganes peso. O sea que estas dos hormonas deben estar equilibradas para impedir que haya un sobrepeso o una pérdida severa de peso.
Aquí vemos la grelina se produce especialmente en células que están en las glándulas succínticas del fondo. La grelina, al llegar al hipotálamo, aquí lo tenemos, actúa sobre receptores hipotalámicos que son los que aumentan la sensación del hambre. Ahora, a nivel de la adenohipófisis, la grelina aumenta la producción de hormona del crecimiento, al aumentar los factores liberadores hipotalámicos. La grelina es una hormona que va unida a lipoproteínas de alta densidad y también a la albúmina. Es un potente estimulante de la ingestión de alimentos a nivel hipotalámico. Es interesante que en pacientes con anorexia nerviosa o en formas de desnutrición crónica, los niveles de grelina se encuentran muy aumentados. En cambio, en pacientes obesos, la concentración plasmática de grelina se mantiene en niveles bajos. A nivel del estómago también encontramos mediadores paracrinos. Recordemos que el término paracrino quiere decir comunicación de una célula con otra célula cercana. Uno de ellos es la histamina, que ya vimos que se producía en las células enterocromafines, pero también los mastocitos, producto de los basófilos, también liberan histamina. Y los dos aumentan la producción de ácido gástrico. La serotonina también se produce en las células enterocromafines y tiene que ver mucho con la connotación emocional de la alimentación. En parte debido a esta serotonina es que comer es un placer. La somatostatina ya vimos que es una hormona inhibidora y también las prostaglandinas, que son producidas especialmente en los miofibroblastos, inhiben la secreción de ácido gástrico. La distensión de la pared del estómago aumenta la secreción de ácido. Vamos a analizar ahora la célula parietal, la fisiología de la célula parietal. Ya decíamos que la célula parietal es la célula que produce el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Vamos a ver primero cómo es la producción del ácido clorhídrico. En su membrana vasolateral, la célula parietal tiene 3 receptores excitatorios. El receptor muscarínico 3, que responde a la acetilcolina, el receptor H2, que responde a la histamina, y el receptor CCKB, que responde a la gastrina. Estos 3 factores estimulan segundos mensajeros, especialmente AMP cíclico y calcio, que hacen lo siguiente. En el citoplasma de la célula parietal hay vesículas que contienen en su membrana bombas de protones. Entonces, cuando estos segundos mensajeros son estimulados, hacen que estas vesículas inserten las bombas de protones en la membrana apical de la célula parietal, con el fin de que se inicie la producción del ácido clorhídrico. La bomba de protones, que la vemos aquí representada, pues es una bomba de transporte activo primario, es una ATPasa, que por cada movimiento saca un hidrogenión e ingresa una molécula de potasio. Este hidrogenión, cuando llega a la luz del estómago, se encuentra con el cloro, que previamente ha salido a través de un canal de cloro. La unión del hidrogenión con el cloro forma el ácido clorhídrico en la luz del estómago. Este ácido no se podría formar dentro de las células parietales porque es un ácido muy severo, tiene un pH muy ácido y destruiría pues todas las organelas de la célula parietal. El hidrogenión viene por acción de la anhidrasa carbónica. Recordemos que la anhidrasa carbónica facilita la unión del CO2 con el agua para formar ácido carbónico, el cual es un ácido muy inestable
que rápidamente se convierte en un hidrogenión y en una molécula de bicarbonato. Este hidrogenión es el que va a salir por la bomba de protones. No olvidemos, transporte activo primario es una ATPase. Esta bomba de protones es muy importante porque hoy en día en farmacología los medicamentos que tienen mayor efecto neutralizante sobre la secreción ácida son precisamente medicamentos que inhiben a la bomba de protones. El más conocido, el omeprazol y toda la familia de ellos, de los IBP, inhibidores de la bomba de protones. Además de los tres receptores excitatorios que vimos, o sea, el receptor de la acetilcolina, la histamina y la gastrina, la célula parietal tiene dos receptores inhibidores. Uno de ellos es de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, como ya vimos, disminuyen la producción de secreción gástrica al inhibir los segundos mensajeros. Esa sería la acción que tienen, al igual que la somatostatina. O sea, tanto las prostaglandinas como la somatostatina son moléculas inhibidoras de la secreción gástrica. Esto tiene también una connotación farmacológica importante porque los medicamentos que inhiben a las prostaglandinas, especialmente los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, al bloquear un receptor inhibitorio, pues van a aumentar consecuentemente la producción de ácido clorhídrico y eso puede llevar a la producción de gastritis y úlceras gástricas. Por eso los AINES hay que utilizarlos con precaución, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de gastritis o úlcera gástrica. Aquí tenemos igual la bomba de protones, saca un hidrogenión, entra una molécula de potasio, se consume un ATP y el cloro sale por un canal propio, un canal de cloro. El otro producto de secreción de la célula parietal es el factor intrínseco. Lo producen las células parietales, pero por un mecanismo diferente al de la producción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, los inhibidores de la bomba de protones no inhiben la producción de factor intrínseco. Este factor intrínseco se une a la vitamina B12 en el estómago, conduce la vitamina B12 hasta el ilion terminal y allí facilita la absorción de esta vitamina. Recordemos que la falta de factor intrínseco produce una anemia megaloblástica que tiene un nombre específico, se llama anemia perniciosa. El pexinógeno es secretado por las células principales en forma inactiva y al llegar a la luz del estómago y hacer contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina, que es una enzima muy importante para la digestión de las proteínas. La secreción gástrica tiene tres fases. La primera fase se llama cefálica y se debe a la estimulación del cerebro que hace que se produzca secreción gástrica. El 20% de la secreción gástrica depende de esta fase, el 70% depende de la fase gástrica y el 10% de la fase intestinal. La visión, el olor, el tacto, el gusto de los alimentos hace que el estómago empiece a aumentar sus secreciones, aunque la persona todavía no haya ingerido ningún alimento. Por eso se llama fase cefálica. La fase gástrica ya depende del contacto directo del alimento con la mucosa gástrica y la fase intestinal depende ya del paso del bolo alimenticio al duodeno, que por retroacción también estimula ligeramente la producción de secreciones gástricas. Aquí lo vemos muy bien, esta sería la fase cefálica. Luego tenemos la fase gástrica, donde la distensión de la mucosa y el contacto de los nutrientes con la mucosa, especialmente proteínas y aminoácidos, estimulan la secreción gástrica.